Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente indicados para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad es la que exponemos aquí cada domingo. Entonces, este es el estudio número 1 de Primera de Timoteo. Se titula Corazón puro por pura gracia. Ese es el título de nuestro estudio del día de hoy. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces este es el estudio número 1, decíamos, de la primera carta a Timoteo, correspondiente al domingo 11 de abril de 2021. Vamos a leer una parte de la lectura base para este estudio, que toda la lectura base es Primera de Timoteo 1, del 3 al 17. Ahorita vamos a escuchar Primera de Timoteo 1, del 3 al 11. Escuchamos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a elevar una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites estar aquí para exponer tu palabra, la cual te pedimos que tú bendigas y que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Todo lo ponemos en tus manos, toma tu control de todo ello. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a lo que es la introducción de este estudio. Basado en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. ¿Quién le escribió esa carta a Timoteo? El apóstol Pablo. Muy bien, hablábamos de Éfeso ya, ¿verdad? En la lectura base. Éfeso, en ese tiempo se estaba dando una amalgama de filosofías, de religiones, de culturas provenientes tanto del oriente como del occidente. La magia y otras ciencias ocultas habían encontrado un mercado próspero entre los efesios. También existía una comunidad judía significativa ahí en Éfeso, en estos tiempos. Y entre los judíos había desde quienes eran legalistas en extremo, legalistas, tanto como quienes con un corazón sincero deseaban una relación nueva con el Dios de Israel. Éfeso en su momento llegó a ser la ciudad principal, fíjese bien, la ciudad principal en la cual se promovía la adoración del emperador.
Este movimiento fue un esfuerzo para mantener unido al imperio romano. Así era Éfeso. Cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero para proclamar el evangelio. Su segundo viaje, sabemos que tuvo 3 viajes, ¿verdad? Entonces estamos en el tiempo del segundo viaje. Entonces, Pablo tuvo la necesidad de trasladarse a Macedonia, ahí a un lado de lo que era Grecia, y dejó a Timoteo, a su discípulo, en Éfeso, con 4 propósitos que le encargó Pablo a Timoteo. ¿Cuáles son esos propósitos específicos? Número 1, que prohibiera a algunos que enseñaran doctrinas extrañas. Esa fue la primera encomienda que le encargó Pablo a Timoteo. Número 2, que alertara a los hermanos para que no prestaran atención a las fábulas, genealogías y especulaciones acerca del plan de Dios. Que no prestaran atención a estas 3 cosas porque no convenían, ¿verdad? Y número 3, la encomienda número 3, que con claridad y fuerza anunciara que el propósito de la ley es el amor. Lo más importante, ¿verdad? El amor. Y número 4, algunos deseaban enseñar acerca de la ley, pero sin comprender lo que hablaban ni lo que afirmaban. Andaban un poco perdidos, ¿verdad? A ellos también había que orientarlos. Entonces Pablo también pidió a Timoteo que proveyera la dirección que la iglesia de Éfeso necesitaba para organizarse. Por supuesto, la adoración fue un aspecto que debía ser debidamente orientado. También se necesitaban los criterios para nombrar o nombramientos del ministerio de los pastores, de los diáconos. Sin duda que fue una tarea desafiante para cualquier pastor, ¿verdad? Aquí le tocaba participar o dirigir todas estas encomiendas pues al joven Timoteo. Por lo tanto, Pablo le escribe aquí a Timoteo, decíamos, ¿verdad? Las 2 cartas que hoy conocemos con el nombre de este joven pastor. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ¿verdad? Como lo podemos hallar en la Biblia, en la palabra de Dios. 2 cartas que le escribió Pablo a Timoteo. Aquí estamos en la primera carta. Muy bien, el análisis del texto bíblico lo vamos a ver en 3 subtemas. Y aquí está el primero, número 1, alerta contra las falsas enseñanzas. Así se titula este subtema, alerta contra las falsas enseñanzas. Vamos a estar en 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Y los versículos 3 y 4, ahí los tenemos en pantalla. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, cuando Pablo tuvo que dejar Éfeso, decíamos también ya, ¿verdad? Un ratito atrás, hace un momento, para ir a Macedonia, que está al norte de Grecia. Más bien está al noreste de Grecia. Le rogó a Timoteo que se quedara ahí en Éfeso. Era necesario que una persona preparada, así como Timoteo, se quedara en Éfeso. Entonces, para que requiriera Timoteo, ahí a los efesios, ¿verdad? Requiriera a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, como están aquí subrayados, ¿verdad? Que no enseñen diferente doctrina, dice ahí. Y a los hermanos que en general no presten atención a fábulas interminables, que también lo tenemos ahí subrayado. Interminables genealogías, ¿verdad?
como recurso para facilitar la enseñanza de verdades y principios. Bueno, ciertamente el uso de fábulas es excelente, muchas veces, ¿verdad? Es excelente. Sin embargo, puede ser que fácilmente se confunda una fábula con la realidad y que la gente o los aprendices o los discípulos se pierdan, ¿verdad? No le encuentren la base, el fundamento, o no lo entiendan bien el mensaje que se les está transmitiendo. Puede ser. Ciertos rabinos o maestros tomaban la genealogía de alguien, de alguna persona, algún personaje de la Biblia pudiera ser, ¿verdad? Y elaboraban complicadas historias. Fíjese bien, complicadas historias. Tal vez tenían el propósito meramente de confundir a la gente. Entonces, ambos elementos, las fábulas y las genealogías, fácilmente se prestan a especulaciones acerca del plan de Dios, que es por la fe. Y decíamos, ¿verdad? Como pueden servir mucho este tipo de recursos, las genealogías, las fábulas, también puede ser que confundan mucho a la gente. Y si el expositor tiene esa intención, pues más los enreda, ¿verdad? Versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bueno, otra razón por la cual Pablo pidió a Timoteo que continuara en Éfeso era para que ayudara a los hermanos a comprender que el propósito del mandamiento era el amor, como está aquí, ¿verdad? Subrayado también. Era el amor, o es el amor. A veces cuando hablamos de la ley, tanto la ley de Dios como las leyes civiles, las leyes que nos acontecen ahorita a usted y a mí aquí en la tierra, oímos la palabra ley y pensamos en algo para restringir, algo que nos limita tal vez, ¿verdad? Limitar o usar esta ley como instrumento contra alguien. Eso pensamos, ¿verdad? Tal vez. Pablo dice que la ley tiene el propósito de crear un vínculo de relación estrecha y profunda. Un vínculo de relación estrecha y profunda entre las personas. Pero para que tal cosa ocurra, se requieren 3 cualidades. Para que ocurran cosas positivas, pues, con una ley, ¿verdad? Se requieren 3 cualidades que tal vez las note usted que son difíciles, ¿verdad? La número 1, un corazón puro. Ahí está, ¿verdad? O limpio. Es igual, ¿verdad? Una buena conciencia. Esa es la número 2. Y número 3, una fe no fingida. No, pues con estos 3 cualidades, pues cuál problema, ¿verdad? Para vivir con una ley, ya sea civil o la ley de Dios, ¿verdad? Si tenemos todos estas 3 cualidades, ayudaría bastante. Versículos 6 y 7. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, algunos miembros de la iglesia de Éfeso, habiéndose desviado, como dice aquí en el versículo, ¿verdad? Se apartaron, tristemente se apartaron. Siempre que descuidamos esos 3 principios de que hablábamos en el versículo anterior, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Siempre que olvidamos esos, caemos, fíjese bien, caemos en discusiones sobre la palabra y argumentos que no sirven para nada, que para nada edifican, ¿verdad? Siempre que olvidamos esos 3 elementos tan importantes que estamos mencionando: corazón puro, buena conciencia y una fe no fingida.
O sea, olvidamos eso y entramos en los problemas, en las discusiones, en los pleitos, ¿verdad? Entonces, los falsos maestros proyectaban una imagen de personas calificadas. Ahí en Éfeso, ¿verdad? Personas calificadas, personas preparadas. Sin embargo, Pablo los desenmascara, diciendo que no entienden lo que hablan. De hecho, nótese que les llama doctores. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Doctores, pero unos doctores, la palabra doctor nos da la idea de que es gente preparada, muy preparada. Pero también les dice que no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿verdad? O sea, tenían buena finta nada más, y exponían bien la palabra con cierta lógica, pero tenían la función de confundir a las personas, por lo que vemos aquí en este contexto, ¿verdad? Entonces, Pablo los desenmascara con la siguiente expresión que está ahí, no entienden lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. O sea, aparte, ¿cómo lo decían, verdad? Con mucha seguridad. Con mucha seguridad y tenían la finta de personas preparadas. Doctores, estamos diciendo ahí que les llama Pablo, ¿verdad? Pero unos doctores muy confundidos. Es trágico, fíjese bien, es trágico que muchas veces las falsas enseñanzas cuentan con personas muy preparadas, con personas que hablan convincentemente, ¿verdad? Podríamos decir, muy convincentes, o sea, que convencen a la gente con tanta palabrería y que buscan la forma de decir la verdad. Tal vez a veces en la cuestión de la palabra de Dios, bueno, es común que tomen ciertos versículos de la palabra de Dios para que la gente diga, ah, sí es cierto, ese versículo está en la palabra de Dios, pero no respetan el trasfondo, el contexto que se tiene que ver cuando se explica un versículo de la Biblia. Nada más extraen uno de una parte, otro de otra, el que les conviene, y con eso arman su idea. Pero son ideas falsas, pues erróneas. Tenemos que estar bien preparados para no caer en esas falsas enseñanzas, hermanos. Muy bien. El tema 2 es propósito de la ley. Propósito de la ley, 1 Timoteo 1 del 8 al 11. Y aquí tenemos el versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro, si uno la usa legítimamente. Entonces, la ley como tal se puede decir que es neutra. No es buena ni mala, todo depende, ¿verdad? Quien la usa es quien determina su propósito y naturalmente el resultado, ¿verdad? En el caso de las leyes civiles que nos rigen aquí, bueno, pues nada más nos portamos bien y la ley no nos echa en cara nada, ¿verdad? No cae sobre nosotros el peso de la ley porque no la estamos infringiendo, ¿verdad? Y podríamos decir entonces que para nosotros es buena porque sí trata de ponerles alto a la gente que hace actos negativos, malos, ¿verdad? Así es. Entonces, la ley es como una medida para conocer, hablando de la ley de Dios, cuán cerca o cuán lejos se encuentra una persona de nuestro Dios. Y nos anima a acercarnos más a su gracia de salvación. Versículos 9 y 10 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, los homicidas, los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Por si algo le faltaba a Pablo, miren cómo cierra esto, ¿no? Para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Ahí ya no deja pasar ninguna de estas cosas feas, ¿verdad? Bueno, entonces,
cosas pecaminosas, pues. Quienes se han acogido a la gracia de Dios por medio de la fe, como usted, hermano, hermana, como yo, fíjese bien, esto es para nosotros los que ya, pues, le hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Para nosotros, hemos llegado a ser justificados ante Dios, ¿verdad? Por creer en su Hijo amado que murió por nosotros, somos hechos justos o llamados justificados. Por lo tanto, no necesitamos de la ley. Somos salvos por gracia, dice la palabra de Dios, por gracia. Entonces, es un regalo. Entonces, no necesitamos la ley, pues el Espíritu de Dios que mora en ellos o en nosotros les guía a la verdad. Nos guía a la verdad. Para todas las otras personas, los que no han abierto su corazón a Cristo, pues, que no se han acogido a la gracia de Dios por medio de la fe, la ley les muestra cuán lejos están de Dios. Y aquí empieza a citar a todos estos tipos de personas, ¿verdad?, que cometen pecado y les llama por su nombre. Aquí hay títulos que pues vamos a ver de manera breve. Estos títulos, dice, los rebeldes o insubordinados. ¿Quiénes son? Son personas que no ignoran la existencia de la ley, no la ignoran, pero que intencional y obstinadamente deciden transgredirla. No les importa entonces, ¿verdad?, pasar por alto las cuestiones de la ley, la transgreden. Ahora, los impíos y pecadores, bueno, son aquellos que piensan, meditan y planean cómo hacer lo malo y luego lo hacen en abierta oposición a la ley. No les importa tampoco transgredir la ley. Maquinan las cosas en la mente, en el corazón, y después las ejecutan, sin importarles lo que diga la ley de Dios. Los irreverentes y profanos, ¿quiénes son? Bueno, son los que no tienen ningún temor de Dios y se burlan de sus mandamientos. Esos son. Los parricidas y matricidas, como dice aquí, ¿verdad? Parricidas y matricidas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son los que matan a sus propios familia, gente de su misma sangre, incluyendo el cónyuge o los padres. Es tremendo esto, ¿verdad? Los parricidas y matricidas. Estos están quebrantando el quinto y el sexto mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Porque el quinto se refiere a honra a tu padre y a tu madre. Y el sexto es no matarás. Entonces, si el crimen tiene que ver con el papá o la mamá, pues ahí están faltando también al quinto mandamiento, ¿verdad? Que está en Éxodo 20. Ahí puede ver los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad?, de la ley de Dios. Muy bien. Luego los homicidas violan el sexto mandamiento, sí, porque decíamos que el sexto mandamiento es no matarás, ¿verdad? Los fornicarios violan el séptimo mandamiento con alguien del sexo opuesto, perdón. Porque dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Mientras que aquí dice sodomitas, pero se refieren a la región de Sodoma, donde una de las faltas más graves que tenían ahí era la perversión sexual, ¿verdad? Mucha homosexualidad. Entonces, ahí se refiere a los fornicarios, que son, en este caso, los homosexuales, lo hacen con alguien de su mismo sexo. Y los secuestradores, dice también, ¿verdad?, toman cautivo a alguien con el propósito de obtener dinero, ¿verdad? Para poder liberarlo piden dinero. En vista del tremendo legalismo, faltan los secuestradores, los mentirosos y los perjuros, ¿verdad? Ahí, ¿qué mandamiento transgreden ellos? El 9º mandamiento, ¿verdad? Que dice, no mentirás, porque dice aquí, habla de mentirosos, ¿verdad? En vista del tremendo legalismo,
de los falsos maestros. Pablo se protege con la frase: y para cuanto haya contrario a la sana doctrina. Decíamos que esto último, ¿verdad? Después de citar una serie de pecados, por si se le pasaba algo, cierra con esa frase, con esa expresión, el versículo 10. Por todo cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿verdad? Es pecado. Muy bien. Versículo 11. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, el evangelio de la gloria de Dios. Ahí dice: glorioso evangelio del Dios bendito. Es el criterio, fíjese bien, ese es el criterio por el cual cualquier enseñanza o práctica debe de ser juzgada, ¿verdad? Entonces, el glorioso evangelio del Dios bendito es la referencia, ¿verdad?, que tenemos, o la herramienta que tenemos para juzgar cualquier enseñanza. El tema 3 es acción de gracias por el ministerio. 1 Timoteo 1 del 12 al 17. Ahí tenemos el versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí está Pablo dando gracias a Cristo Jesús, ¿verdad? El versículo 12, aquí hay varios conceptos importantes. En este versículo vamos a mencionar cuatro conceptos importantes. Primero, Cristo tomó la iniciativa de escoger a Pablo, ¿verdad? Pablo andaba muy desviado. Quienes conocemos un poco de Pablo sabemos que Pablo primeramente se dedicó a perseguir a los cristianos, a los discípulos de Cristo, y a matarlos, incluso a dar el voto a favor para martirizarlos, para matarlos. Entonces Jesucristo lo escogió a Pablo. Jesucristo es Señor, por lo tanto soberano, para escoger a quien Él le parezca. Y en este caso escogió a Pablo. Número 2, la base para ser escogido no fue un mérito personal de Pablo, sino la amorosa elección del Señor. Entonces, Jesucristo tenían un plan con Pablo y sabían que Pablo lo iba a hacer, y lo iba a hacer bien, ¿verdad? Porque ahorita adelante vamos a ver lo que dice Pablo acerca de cómo él se justifica de lo que antes hacía, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Número 3, es un privilegio ser un siervo de Jesucristo y proclamar su evangelio. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ser un siervo de Jesucristo y proclamar su evangelio es un privilegio. Número 4, es una bendición ser sostenido en el ministerio por el poder del Señor. Que nada nos detenga, ¿verdad? Seguir adelante siempre, aunque vengan las pruebas difíciles. Eso es lo importante, mantenerse en el camino firmes con aquella encomienda que Dios nos ha dado o ha puesto en nuestros corazones. Ese debe ser el pensar de todo hijo de Dios en el don que Dios le ha dado cuando se convirtió, ¿verdad? Cuando abrió su corazón a Cristo. Versículo 13. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? La explicación que Pablo está dando acerca de lo que él hacía antes y por qué lo hacía. Bueno, Pablo nunca pudo olvidar quién era antes de que Cristo lo escogiera como soldado suyo, ¿verdad? Allá en el camino a Damasco, cuando lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y se le apareció en el camino. De manera desafiante había intentado burlarse del Señor Jesús, Pablo. Y había perseguido a sus discípulos, como estábamos diciendo. Su única explicación es que él era ignorante, como lo podemos ver ahí, ¿verdad? Era ignorante y lo hizo por incredulidad, lo hacía.
Él creía que estaba sirviendo a Dios pues con aquello que hacía, pero estaba tremendamente equivocado. Entonces, según su propio testimonio, en Hechos 26:9, lo puede checar usted, Pablo había actuado pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él creía que estaba haciendo lo correcto persiguiendo a los cristianos y aún ejecutándolos. Versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Bueno, en este versículo encontramos uno de los mejores resúmenes, del mejor resumen del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí dice muy concretamente, ¿verdad? Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así, con pocas palabras, ¿verdad? Un gran mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es esta afirmación la que es fiel y digna de toda aceptación, como dice aquí, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La expresión que dice ahí, de los cuales yo soy el primero, no es ninguna vanagloria de Pablo, no, antes bien es humildad contándose él entre los pecadores, ¿verdad? Contándose como el primero de los pecadores, ¿verdad? Bueno, pero ya decíamos que él lo hacía por ignorancia, creyendo que le servía de esa manera a Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos aplicar o aterrizar con todo esto que hemos comentado? Bueno, tenemos dos puntos principales aquí. Número 1, debemos velar por la sana doctrina de la iglesia. Fíjese bien, debemos velar por la sana doctrina de la iglesia. Bueno, dirá usted, o decimos muchas veces, idealmente el pastor de la iglesia debe cumplir esta función. Pero, ya ve que siempre hay un pero, pues aquí está el pero de esta expresión. Sin embargo, todos los miembros, usted y yo, hermanos, todos los miembros deben usar la palabra escrita como el criterio de la verdad. Debemos de conocer la palabra, pues, para poder usarla, ¿verdad? Si no, ¿cómo la vamos a usar? Entonces, esto requiere que el creyente sepa usar la Biblia adecuadamente. Tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad? Cada uno de los miembros. Entonces, velar por la sana doctrina de la iglesia. Y número dos, el poder del testimonio personal influye decisivamente sobre quienes lo escuchan. Testimonio personal. Pablo nos contó su testimonio aquí en esta primera carta a Timoteo, ¿verdad? Él era una persona muy mala, ¿verdad? Podríamos decir, pero dice él que lo hacía por ignorancia, creyendo que le servía a Dios de esa manera. Bueno, igualmente como Pablo cuenta su testimonio, su conversión, nosotros también lo podemos compartir con las personas que nos rodean. Pablo da testimonio de los maravillosos resultados de su experiencia con Cristo. Si usted ha tenido un cambio maravilloso en su vida, ¿verdad? Como resultado de su encuentro con Cristo, bueno, compártalo con alguien, ¿verdad? Y ese sería su testimonio que seguramente le servirá a ese alguien, a esa persona con la cual usted lo va a compartir y tal vez le sea de bendición y no nada más de bendición, sino de salvación, ¿verdad? Para vida eterna. Así es. Puede ser que el Espíritu Santo trabaje y usted hace la parte de dar su testimonio y el Espíritu Santo la acción salvadora en aquella persona, ¿verdad? No debemos descartar que
siempre que hablemos, el Espíritu Santo puede también estar actuando, siempre que hablemos de nuestro testimonio, cuando nos convertimos a Cristo. Bueno, hemos dicho aquí su encuentro con Cristo, ¿verdad? Vamos a citar un versículo importante aquí en este punto, Santiago 2:19. Les dice Santiago aquí a las tribus de Israel que estaban dispersadas en ese entonces. Entonces, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué queremos decir? ¿Por qué citamos este versículo? Porque para la salvación del alma no es suficiente creer con el cerebro, con la cabeza. Porque fíjense lo que dice Santiago aquí. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, mucha gente tal vez piensa que nada más con creer que Dios existe y que Dios es bueno, pero nada más con el cerebro, que pudieran ser salvos. Y no, pues es un tremendo error, ¿verdad? Es un tremendo error. Aquí hablamos de un encuentro personal con Cristo, y para eso hay que tener la plena fe de que nuestro Dios envió a Jesucristo para morir por usted y por mí, por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer entonces para la salvación eterna? Bueno, confesar con un corazón sincero que somos pecadores. Creer en Jesucristo, que Dios lo envió para morir por nosotros. Y abrirle nuestro corazón, ¿verdad? No nada más aquí arriba, en el cerebro, sino el corazón. Eso es. Invitarlo como Señor y como Salvador de nuestra vida. Y entonces sí, ya dejarnos guiar, ¿verdad? A través de la palabra, la santa palabra de Dios, la Biblia. Escudriñarla como es el mandato. Y el Espíritu Santo hará el resto. Si usted aún no le ha abierto las puertas de su corazón a Cristo, le decimos que este es el momento. Aquí abajo le dejamos un folleto que le explica con un poco más detalle esto último que le estamos mencionando. Atiéndalo y ejecútelo. Será lo más importante que usted haga en toda su vida, si no lo ha hecho, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos el próximo domingo, igual a las 10 de la mañana, por este mismo canal, para que esté en el siguiente estudio que le estaremos preparando, ¿verdad? A las 10 de la mañana le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Suscríbase si no lo ha hecho, comparta y dele like al estudio, al video. Todo esto ayuda para que más personas conozcan de la palabra de Dios por este medio. Muy bien, vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Y te seguimos pidiendo que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados. Que tú la bendigas y que toque corazones, que sirva para la edificación de tu iglesia. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Perdona nuestros pecados y síguenos usando en tu obra. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.